Vamos a comenzar respondiendo las preguntas número 29 a la 38 con base en la información que nos suministra el siguiente texto. El paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Conocer los orígenes de la literatura precolombina es una labor extremadamente difícil, y ello es así porque la voz indígena, pobladora original de lo que hoy es Colombia, es paradójicamente la que menos sobrevive. La violencia de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer sus costumbres causaron la pérdida de textos legendarios. Algunos de los textos sobrevivientes, como la leyenda del Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto hacia el siglo XIII y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli, están entre los que aún conservan vestigios de cómo permanecen latentes las concepciones del mundo de un pueblo o cultura, así como su historia y literatura, pese al paso del tiempo. Yurupari es un héroe mítico conocido en Brasil y Colombia. Pertenecía a las culturas que habitaban la actual Colombia antes de la llegada de los españoles, la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, las culturas doradas entre 1200 y 1510, o los taironas, muiscas, quimbayas, zenúes y calimas, entre otras. Los pocos estudios existentes sobre la época precolombina en Colombia se pueden dividir en varias etapas históricas. La primera de ellas es el periodo de conquista y colonia que ocurre entre 1492 y 1810. Los documentos históricos que tenemos de este periodo los dejaron los llamados cronistas de Indias, cuya función al servicio de la corte de España era la de describir con detalle las culturas, costumbres, tradiciones, idiomas y otros elementos culturales de los pueblos conquistados por los españoles. Luego vino un periodo republicano que transcurrió durante gran parte del siglo XIX. Durante ese tiempo se presentó un verdadero interés por conocer las culturas precolombinas, pero se centró especialmente en la cultura muisca, pues sus aborígenes eran considerados como los más civilizados. En esta época se destaca la expedición del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, que tuvo lugar entre 1793 y 1858. En su labor fue acompañado por su alumno Manuel Ancísar. También Jorge Isaacs aportaría los primeros métodos interpretativos en su propia expedición por el río Magdalena, y Vicente Restrepo publica una obra en Berlín en 1895 en la cual se enfrenta a la idea de los muiscas como cultura civilizada y los llama bárbaros. Esta obra hará que se cree un desinterés por los estudios precolombinos hasta 1924. Con lo anterior, es hasta bien entrado el siglo XX cuando surge el interés de los historiadores colombianos por estudiar las culturas aborígenes del país más allá de su condición civilizada, pues lo hacen para estudiarlos de forma objetiva como culturas diferentes, independientes y valoradas en sí mismas, y no con la lectura del lente occidental o bajo la arrogancia del concepto de civilización, hoy tan cuestionado por la antropología. En los años 60 del siglo pasado, gracias al trabajo del arqueólogo español José Pérez de Barradas, que fundamentó sus investigaciones en las observaciones de Restrepo con Miguel Triana y su obra La civilización chibcha, el Estado legitima la pasión por la investigación precolombina en el país y la vuelve un objetivo de reconstrucción y consolidación del patrimonio histórico nacional. Nacerán a lo largo de estos últimos 40 años instituciones, museos y científicos nacionales y extranjeros que le darán toda la importancia que se merece a la materia. Adaptado de Cruz Cronfield Fernando, fragmento del paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Pregunta número 38. Si usted fuera un investigador que viviera en la Colombia precolombina y pudiera dejar un registro sobre cómo vivían, pensaban y contaban sus historias nuestros ancestros, el mejor método para hacerlo sin romper con el momento histórico del texto sería: A. Filmar un documental sobre varias culturas para que nunca se perdiera. B. Tomar fotografías sobre muchos sucesos para que quede un registro visual. C. Pintar varias escenas de vivencias de su cultura para que queden como arte de la época. Y D. Escribir acerca de las cosas que viven y dicen para que la historia pueda estudiarlos. Aquí es importante tener en cuenta lo que nos plantea el enunciado, porque para nosotros puede ser muy fácil caer en la tentación de buscar el medio que mejor registre desde la actualidad lo que ocurre. Entonces todos nos iríamos a buscar el documental para filmarlo, para que quede ese registro ahí, o tomar fotografías. Y resulta que el enunciado nos plantea una cosa muy importante: el mejor método para hacerlo sin romper con el momento histórico del texto. ¿Cuál es la forma de recolectar la información según el momento histórico del texto? Escribiendo textos, escribiendo crónicas. Es decir, la única opción que realmente nos afirmaría lo que está planteando el enunciado es la opción D:
escribir acerca de las cosas que viven y dicen para que la historia pueda estudiarlos. Primero, porque quedaría como un registro escrito de lo que ocurrió y serían unas nuevas crónicas que suplirían todas aquellas que no se escribieron. Y segundo, porque es un método que está de acuerdo con la historia, siendo más efectivo que este otro, que es el de la C, que también está de acuerdo con la historia, pero que sería menos efectivo pintar escenas de la vivencia de la cultura que escribirlas y describirlas con todo detalle. Por lo tanto, entonces la D sería más precisa que la C, aunque la C también esté en la historia. La B y la A no pueden estar en la historia porque todos debemos saber por cultura general que en el siglo XV y XVI ni la filmación, ni la cámara fotográfica, ni la cámara de video habían sido inventadas. Por lo tanto, la respuesta correcta para la pregunta número 38 es la opción D.